Buenas tardes y gracias por estar con nosotros esta noche. Me llamo Daniel Villar y soy el director asociado de la Oficina de Ministerio Étnicos en la Diócesis de Richmond y el moderador de la sesión esta noche. Esta sesión está siendo grabada y será compartida con todas las personas que se inscribieron. Si no se han inscrito para la próxima sesión y no han recibido correspondencia sobre esa sesión, por favor de avisarnos a sus líderes. Bienvenidos a la sesión titulada El Sagrado Corazón de Jesús. Para la oración de apertura, nos ponemos en presencia de Dios por medio del Sagrado Corazón de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amabilísimo Jesús mío, yo, con el fin de dar testimonio y reparar mis infidelidades, te entrego mi corazón. Me consagro enteramente a ti y propongo, ayudado de tu gracia, no volver más a ofenderte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada Día, perdona ofensas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No Y nos no dejes dejes caer en la tentación, y y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Amén. Señor Jesús, clementísimo Salvador del mundo, humildemente te suplico, por tu sacratísimo corazón, que todas las ovejas descarriadas se conviertan a ti, pastor y obispo de sus almas, que vives y reinas por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad así en en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan de nuestro cada pan de día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. y no nos dejes caer en la caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Oh corazón santísimo de Jesús, derrama copiosamente tus bendiciones sobre la Santa Iglesia, sobre el soberano pontífice y sobre todo el clero. Da la perseverancia a los justos, convierte a los pecadores, ilumina a los infieles y bendice a nuestros parientes, amigos y bienhechores. Asiste a las almas del purgatorio y extiende sobre todos los corazones el imperio de tu amor. Amén. Amén. Nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Te pido todo esto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La primera presentadora de esta noche, o la presentadora de esta noche, es la Sister Cecilia Sierra. Ella es hermana comuniana y nos hablará esta noche sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Le damos la bienvenida a la hermana Cecilia Sierra Salcido. Muchísimas gracias, Daniel. Bienvenidas, bienvenidos a esta reflexión sobre el Sagrado Corazón. Y es bien oportuno porque estamos todavía en el mes de junio, mes dedicado precisamente al Sagrado Corazón de Jesús. Y le pedimos en esta sesión que haga nuestro corazón semejante al suyo. Entonces, para que podamos asimilar los sentimientos del corazón para amar a Dios, a nosotras mismas, a nosotros, a otros y a la creación. Entonces, esta fiesta del Sagrado Corazón se enmarca en fiestas, en los misterios que son fundamentales para nuestra fe. Celebramos la resurrección de Jesús, hace unas semanas, la ascensión de Jesús. Celebramos a la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, y después el 19 de junio es cuando celebramos al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, todo esto nos va ayudando, todas estas celebraciones, la Iglesia como madre las va poniendo para que nosotros nos adentremos más y más en lo que es la esencia de Dios, la compasión. Y al adentrándonos, quien más y mejor nos ha sabido
manifestar la compasión de Dios. Quien lo ha conocido desde dentro es Jesús. Y la revelación es a través de su corazón, en la tradición de la iglesia. Entonces, vamos a ver la historia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Inició desde el siglo IV, desde el siglo V, del siglo VI, se empezó ya a... San Pablo ya nos decía que los amo en el corazón de Cristo. Ya desde el siglo I, Pablo, en el siglo II empezaban personas a centrarse en esta devoción al Sagrado Corazón, pero no estaba todavía difundida, se concentraba en círculos muy pequeños. San Ambrosio de los Grandes y Gregorio Magno escribieron sobre el corazón traspasado de Jesús en el siglo VI y VII. Y San Gregorio Magno decía: mira el corazón de Dios en la palabra de Dios para que con más ardor suspires por los bienes eternos. San Juan Eudes, si ustedes quieren saber algo sobre el Sagrado Corazón, van a encontrar inmediatamente la referencia a San Juan Eudes en el siglo XVII, que fue quien realizó un oficio propio para el Sagrado Corazón. Y desde ahí se empezó a difundir de una manera más sistemática y casi, digamos, oficial, la devoción, el culto al Sagrado Corazón de Jesús. En 1681 se publicó una obra titulada La devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La Beata María del Divino Corazón pidió al Papa León XIII que consagrara el mundo al Sagrado Corazón en 1899. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo ratificó, este número 478, ratificado por Juan Pablo II, es un apartado bonito, pero dice, nada más les digo la primera frase: Jesús nos ha conocido y amado profundamente. Francisco de Sales, que es el fundador de la Orden de la Visitación, San Francisco de Sales, fundador de la Orden de la Visitación, propagó la devoción al Sagrado Corazón de una manera más extensa. En el 1673, la que conocemos como la Señora del Sagrado Corazón, o sea, la Santa del Sagrado Corazón, es Margarita María Alacoque. Ella era de la Orden de la Visitación, o sea, de la Orden de San Francisco de Sales. Y ella tuvo una serie de revelaciones de Jesús que le invitaba a Jesús a promover esta devoción. Y ella pidió al rey que consagrara Francia. Es donde primero se inició esta devoción de consagrar países al Sagrado Corazón. Ella pidió al rey que consagrara Francia al Sagrado Corazón, pero no fue aceptado por el rey. Y también Jesús en las revelaciones le pedía a Santa Margarita María Alacoque que familias se consagraran a su sagrado, a su amantísimo corazón. Le decía en las revelaciones, Jesús le comunicó a Margarita María Alacoque, que hay 12 beneficios espirituales para quienes se consagran a su Sagrado Corazón. Y dice: les voy a conceder las gracias que cada persona necesite. Voy a dar paz a las familias. Los consolaré en todas sus aflicciones. Seré su amparo y refugio durante la vida y principalmente a la hora de su muerte. Quien se consagre a mí, le derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de misericordia. Las almas tibias se harán fervorosas. Las almas fervorosas alcanzarán más rápido la perfección. Bendeciré la casa donde mi imagen se encuentre expuesta y honrada. Daré a mis siervos la gracia de mover corazones empedernidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él.
quienes comulguen 9 primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Quizás muchas de nosotras hemos crecido con esta devoción de comulgar los viernes primero y se decían, voy a hacer mis viernes, es viernes primero, y era esta intención de hacer vida, esta invitación de Jesús de aceptar que nuestra vida sea llena de la misericordia, de compasión que inundó este corazón hasta desbordarlo completamente. Entonces, Jesús a Santa Margarita María Alacoque le decía, yo reinaré a pesar de mis enemigos y a pesar de todo. Entonces hay países que se han consagrado al Sagrado Corazón y hay congregaciones, muchas congregaciones consagradas al corazón de Jesús, parroquias consagradas al corazón de Jesús, obras consagradas al corazón de Jesús. Nuestra congregación tiene como su espiritualidad la espiritualidad del corazón traspasado del buen pastor. Entonces lo tenemos esto como parte de nuestra vida como misioneras combonianas. Y nuestro fundador, si se recuerdan, aquí decíamos que en el 1899, el Papa León XIII consagró el mundo al Sagrado Corazón. Nuestro fundador, que era contemporáneo, Daniel Comboni, que era contemporáneo de estos días, se sintió tan henchido y era el aniversario de la Margarita María, de las revelaciones a Santa Margarita María Alacoque. Y nuestro fundador esto lo tomó tan fuerte que consagró el África a los sagrados corazones de Jesús y de María en el 1800. Recientemente ha habido consagraciones también Colombia, México, consagrarlo al Sagrado Corazón de Jesús. Y esto en las familias, la consagración se está promoviendo. Tengo una prima que promueve esto a nivel nacional también en México, la consagración al Sagrado Corazón. Hay un grupo de personas que fuertemente lo sienten que esta devoción, lo que Jesús reveló a Santa Margarita María Alacoque, es válido para hoy y es el deseo del corazón de Jesús, que nos consagremos al Sagrado Corazón. Entonces, en esta reflexión quiero ver con ustedes lo que quiere decir, lo que implica el consagrarse al corazón de Jesús. ¿Qué es el corazón de Jesús y por qué? Conocer un poco a Jesús. El corazón es un órgano, pero cuando estamos hablando del corazón de Jesús, estamos hablando de toda la persona de Jesús. Entonces vamos a conocer quién es Jesús, ya lo conocemos, y qué necesitamos para conocerlo más profundamente y también para entrar más en lo profundo de nosotros mismos. Decía Richard Rohr, que es uno de los grandes teólogos, un fraile franciscano aquí en Estados Unidos, que no puedo conocer a Jesús si no me conozco a mí misma. El conocimiento de uno mismo y el conocimiento de Dios van a la par. Más me conozco a mí misma, más profundizo, más nutro mi espiritualidad, mi interioridad, más se revela en mí, se manifiesta la esencia de Dios. El DNA, lo más dentro, lo más puro de Dios se va revelando también en mi persona. En esta profundización, en esta interiorización, en este ir dentro, en las moradas del castillo, donde decía Santa Teresa de Ávila. Entonces, te invito a que nos conectemos con el corazón de Dios y nos unimos a la oración de la comunidad de Éfeso. Es una oración bellísima. Doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria en la tierra y toda familia celestial. Que Dios se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes, por su espíritu, al hombre interior.
que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados en el amor y en él puedan edificarse, que sean capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho y cuán largo y cuán profundo es, en una palabra, que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Esta era una oración que la comunidad de Éfeso sin duda hacía en sus encuentros. Y qué bonito que nuestros encuentros y nuestras oraciones, nuestros deseos, nuestras bendiciones para las personas que más amamos, sea también en esta línea de la comunidad de Éfesos 14, Éfesos 3, Éfesos 3, 14, 21. Lo encontramos este pasaje, esta lectura. Y para ir viendo cómo la consagración al Sagrado Corazón de Jesús no es simplemente poner una imagen. Es fácil poner una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y decir, te consagro mi casa, te consagro mi familia, y después no hacer nada después. Sería como si yo entrara en una relación con alguien, le dijera, sí, vamos a entrar, pero después ni siquiera le hago caso, me intereso por conocer qué es lo que está en su interior, en su corazón de esta persona amada, o a quien quiero amar, o quien me ama. Entonces vamos a hacer un examen del corazón para ver cómo nuestro corazón se va pareciendo al de Jesús. En estos días en preparación a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, acompañé a una parroquia precisamente la parroquia es del Sagrado Corazón, y hacíamos una novena. Entonces, en uno de estos días de la novena nos concentramos en este examen del corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tanto mi corazón se parece al corazón de Jesús? Y empezábamos con esto, y quiero que también lo hagamos el día de hoy. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Qué lo ocupa? ¿Qué lo preocupa? ¿Qué lo hace vibrar? ¿Y dónde está tu corazón? Where is your heart? Se me pasó en inglés. ¿Dónde está tu corazón? Oseas, esta centralidad de lo más íntimo, el alma, el vientre, las entrañas, el corazón, diferentes en el mundo del Oriente y en el mundo de Occidente, lo más íntimo de la persona se acentúa o con el corazón o con las entrañas, el vientre. En Oseas nos dice, la voy a seducir, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. En estos días de pandemia y con todo lo que se ha acentuado con las aceleraciones también en nuestros países latinoamericanos de la pandemia, sus efectos, su impacto, y en Estados Unidos todo el impacto también de todas estas marchas, nos está invitando también a entrar en este desierto. De alguna manera Dios nos quiere, como a la esposa infiel, nos quiere llevar al desierto para ver qué hay en nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? Y quizá las situaciones que tú estarás viviendo a nivel personal también son esta invitación para conocer lo que hay en el corazón de cada una de nosotros. Y también ver dónde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón.
¿Qué es a qué le das importancia en tu vida? ¿Qué es lo que tiene prioridad? Porque lo que va siendo prioridad se va convirtiendo en tu principio y fundamento. ¿Y qué tanto el querer de Dios, la voluntad de Dios se va convirtiendo en tu principio y fundamento, como lo decía San Ignacio de Loyola? Un segundo, silencio sagrado para contactarnos. ¿Dónde está mi corazón y cómo está mi corazón el día de hoy? Continuamos. Hay un libro que me encanta y que es como una serie de meditaciones, sobre todo para las personas que ya pasamos los 30, y porque tenemos un momento en el que necesitamos reencontrarnos a nosotras mismas. O sea, como que hay un momento en el que los cambios también nos van invitando también a hacernos un recuestionamiento de nuestra forma de conocer a Dios y de cómo somos conocidas por Dios. Entonces, revalorizar también nuestra vida de acuerdo a todas estas experiencias nuevas que vamos teniendo de Dios, porque no nos podamos quedar con la experiencia de la primera comunión o la experiencia de los años de la juventud simplemente como un recuerdo, sino que se tiene que reavivar, como en las familias, como las parejas. No se pueden quedar simplemente con el amor que se tuvieron, si no se refresca, si no se revive día a día y se hace memoria, obviamente, pero se hace vivo cada vez. Entonces, este libro, Dear Heart, Come Home, de Joyce Rupp, se lo recomendaría también a quienes estamos en una etapa, les decía, de los de más de 40, en los tiempos en los que hay muchos cambios y también para entrar en lo más profundo de nosotros y reencontrarnos en esta nueva, con todos los cambios que va viendo nuestras personas delante de Dios, para volver a la fuente. Entrar en lo profundo para volver a la fuente. Y sobre todo la invitación, cuida tu corazón. Se decía en un tiempo que la crisis de los 50 o las crisis de los 40, y los 40 tiene una simbología porque cada 40 años es como una etapa que sucede. En la vida de Moisés es bien interesante ver esto, cada 40 años iba sucediendo una cosa. En la vida de Jacob también, un tiempo en Madián, otro tiempo. Son bien interesantes ver las etapas en la vida de las personas y también por eso es importante en cada etapa, como en cada día, ir viendo cómo está mi corazón y dónde está mi corazón y cómo se va pareciendo al corazón de Jesús. Hay que cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Porque la promesa de Jesús, la promesa de Dios está ahí. Te daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo en cada una, en ti. Esto en Ezequiel 36, 26, 27. Entonces, en esto del corazón de Jesús, de ver qué tanto nuestro corazón se va pareciendo al corazón de Jesús y entrar en lo profundo. Fíjense que nos dice Madeleine Digo, nos dice que los seres humanos necesitan recrearse en espacios profundos y muchos de ellos nunca tienen siquiera uno. Es importante que, así como le haces un altarcito al Sagrado Corazón de Jesús, busques tener como un espacio sagrado, un lugar donde tú puedas, en tu casa, en tu cuarto, siempre es importante tener espacios, recrearse en espacios profundos.
Es importantísimo porque lo necesitamos como seres humanos, tener al menos un espacio profundo. Jesús lo tenía, era su Betania. Y se hacían los espacios también Jesús. Decía que a la madrugada se iba a tener un encuentro profundo con Dios, un encuentro profundo con Dios solo, a solas. Y esto es para desarrollar la conciencia, para seguir captando a Dios como alguien vivo y cercano. Karl Rahner decía que lo superficial y la banalidad son tan... Karl Rahner es el gran hombre del Vaticano II. Y este señor, es un sacerdote jesuita, decía que lo superficial y la banalidad son tan comunes que él los definía como el gran problema de la iglesia. Lo llamaba la mediocridad espiritual. Y lo decíamos también en la otra sesión de la espiritualidad, que Ansel Grum, que es un monje, decía que en uno de sus libros, asómate a tus deseos, ya que todo empieza por tus deseos. Entonces aquí es importante ver cuál es lo que deseo más profundamente en mi vida. Y entonces es necesario propiciar espacios de contemplación y silencio sagrado, porque si queremos responder a las situaciones que se nos están viniendo a nivel personal y como humanidad, es necesario también recrearnos en el silencio. Jesús empezó a conocer después de su experiencia de desierto. Entrar ahí en un lugar donde solo Dios y solo tú, el Espíritu de Dios lo condujo al desierto para conocer lo que había en su corazón. Y Karl Rahner nos dice también que los profetas vienen del desierto, de la soledad y el silencio. Le tomó años a Pablo ser el Pablo que conocemos. Se tuvo que ir al desierto, también él tuvo su experiencia de desierto. Años de silencio, años de noche oscura. La mayoría de los grandes santos tuvieron periodos, incluso el Padre Pío, periodos, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, conocidísimos por este tiempo donde aparentemente la zarza no está ardiendo más, sintiendo como esa ausencia de Dios. Pero esta invitación a adentrar para descubrir la fuente, el manantial donde conocemos y somos conocidos. Entonces la devoción al Sagrado Corazón es una invitación a ir hasta dentro, a lo profundo, al corazón. Y la invitación estaba en Lucas, rema mar adentro, no te quedes en la superficie, no te quedes en la orilla, con lo conocido ya desde de antes. A nosotras nos decía, cuando estaba en una parroquia en Guatemala, decían unos señores, pero eso ya no lo sabemos. Eso lo estudiamos hace 10 años. Sí, es que no es cuestión de estudiar, es cuestión de ir profundizando cada vez más y como Jesús, remar mar adentro, precisamente para que nuestra conversión y nuestra transformación sea radical, no desde las ramas. ¿Por qué será que tantas veces decimos ya, y ya le consagré el corazón, mi vida al corazón de Jesús, y después otra vez y otra vez, de una manera en lo más, digamos, en lo más tonto? Volvemos a caer con la misma piedra y con el mismo pie tropezar. Entonces, es porque la transformación no se está haciendo de raíz, radical, desde dentro, desde lo profundo. Y esta es la invitación que nos hace también, que nos hacemos en esta reflexión del Sagrado Corazón, de adentrarnos en nosotras mismas para que la transformación vaya siendo radical, desde dentro y ya no más superficial. Entonces decimos que al volver, al entrar, al encontrarnos con la fuente, ahí es donde encontramos a Dios
que se autodefine como compasivo y misericordioso. La compasión es la identidad más profunda de Dios. La tradición judio-cristiana utiliza objetivos para describir la esencia de Dios, lo que está más dentro de Dios. Y es misericordioso, gracioso, fiel, que perdona y está siempre firme en el amor. Cuando Dios pasó delante de Moisés diciendo con voz fuerte, Yahvé, Yahvé es un Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y en fidelidad. Esto en Éxodos 34:6. Adjetivos que definen a Dios. Misericordioso, clemente, tardo a la cólera, rico en amor y en fidelidad. El Señor, y esta experiencia de Dios desde Éxodo, desde el principio, compasivo, misericordioso, se va cantando en todos los salmos como una antífona, lo más propio de Dios. Lento a la ira, abundante en bondad, bueno, justo, compasivo. Y este es el Dios que Jesús encarnó y reveló. Este es el Dios que nos representa el corazón de Jesús. ¿De qué manera entonces tu vida refleja la imagen de un Dios compasivo? Si esto es lo propio de Dios, si Jesús es la imagen, el rostro compasivo de Dios, y nosotros, tú y yo, somos discípulos misioneros de Jesús, ¿de qué manera tu vida refleja la imagen de un Dios compasivo? Y les decía que Pablo esto lo tenía tan vivo ya desde a las primeras comunidades, a la comunidad de Filipo les decía, Dios es testigo que los amo tiernamente en el corazón de Cristo Jesús. Esto en Filipenses 1:8. Porque la compasión es lo propio de Dios. Entonces, un Dios que protege, abraza, cuida, limpia, lava, incluye, sana, nutre, acompaña, perdona. Son acciones realizadas por mujeres. Y son interesante que son las acciones que en la Biblia, en la Sagrada Escritura, Dios expresa su compasión y cuidado de esta manera. Y también Jesús. Entonces, adentrarnos en el corazón de Jesús es también ir reproduciendo estas mismas acciones. Se va viendo, se va notando, por sus frutos lo conocerán. Y los frutos de Dios y los frutos de Jesús son idénticos. Entonces, ¿de qué manera nosotros también nuestras acciones van en esta misma línea de Dios y de Jesús? Proteger, abrazar, cuidar, limpiar, lavar, incluir, sanar, nutrir, acompañar, perdonar. Cuando todo esto va siendo nuestro modus operandi, nuestro modo de ser, nuestro estilo de vida, entonces nuestro corazón se va asemejando al corazón de Jesús, porque Jesús es el rostro de la misericordia de Dios. Y esto nosotros tenemos la compasión es lo que más y mejor define a Dios. La esencia de Dios es la compasión y la misericordia. Al contemplar Jesús, esto lo tenemos bien claro en Mateo, un gran gentío sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Entonces, esta compasión de Jesús es como si nos invitara también a ver qué tanto, mirarnos al espejo de Jesús para ver qué tanto también mi corazón ahora, en este año 2000, se va pareciendo al corazón de Jesús. Quizás hubo un tiempo en el que reflejaba la imagen nítida. Y ahora, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué tanto se va pareciendo? Vamos a ver en este corazón a corazón con Jesús. ¿Lo conoces a Jesús?
¿Qué me han dicho en la iglesia, en la casa, mis amigos de Dios, de Jesús? ¿Dónde nació? ¿Su ocupación? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Sus amigos? ¿Qué hacía? ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo murió? Perdón. ¿Qué Dios anunció Jesús? ¿Cómo lo hizo? Fíjense, todo esto es importante cuando reflexionamos sobre el corazón de Jesús. El corazón, les decía, que no es solamente un órgano, sino nos refleja a toda la persona. Entonces, si queremos conocer qué hay en el corazón, tenemos que saber también lo que hace la persona de Jesús. ¿Qué imagen te viene a la mente cuando piensas en Jesús? ¿Cuál es tu pasaje que más hace vibrar tu corazón? El pasaje de la Escritura referido a Jesús que más hace vibrar tu corazón. Fíjense que los santos tenían uno. San Francisco le gustaba ver a Jesús como un itinerante que no tenía nada, ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Y de ahí que su vida se dedicó precisamente a hacer eso. Nuestro fundador tenía la contemplación del corazón de Jesús, es decir, traspasado de Jesús. Y esto en Juan, de ahí esto lo llevó a lanzarse como misionero al África, dedicar su vida al África, porque decía, el corazón de Jesús también latió por los pueblos del África. Y cuando veía el corazón traspasado de Jesús, decía, ahí hay lugar para tanta gente y los pueblos del África no están todavía ahí. Voy a ir y decirles, vengan, hay un lugar para ustedes en el corazón de Jesús. La contemplación de estos pasajes de la Escritura, que es lo que va definiendo la espiritualidad de una persona, la manera en que Dios se relaciona contigo, es lo que después te invita a hacer algo. No se puede uno simplemente quedar en la contemplación de qué bonito y aquí me quedo, sino que siempre una persona contemplativa es necesariamente una persona que realiza, como decía, las mismas acciones de Dios y de Jesús. ¿Qué Dios anunció Jesús? Pues Jesús era un hombre bueno, sencillo, caía bien, porque precisamente era una bondad genuina. Los pobres, los sencillos, los que eran los últimos, estaban contentos cuando estaban con Él. Les hacía sentir que Dios era bueno y que los quería mucho. Esto los hacía felices y se hacían sus amigos. ¿Tú te has encontrado con Jesús? Fíjense que en las Escrituras, en los Evangelios, todas las personas que se encuentran con Jesús, algo necesariamente tiene que cambiar. Los que lo han dejado entrar en su vida ha sido transformada. ¿Tú te has encontrado con Jesús? Fíjense que cuando Jesús decía, sean compasivos, como su Padre es compasivo, no lo decía así como algunos papás o maestros que dicen, hagan esto, vayan a misa y ellos no van. Mira, no digas mentiras, ellos lo dicen cada rato. Mira, ayuda a tu mamá a hacer esto y ellos no les ayudan. O sea, una incoherencia de vida. Jesús, todo lo contrario, Jesús era lo que decía, lo hacía. Cuando decían sean compasivos como su Padre es compasivo, la compasión se convirtió en el centro de su mensaje. Y estos 5 adjetivos que decíamos al principio, para definir la esencia de Dios, son los mismos adjetivos con que se define la esencia de Jesús. Misericordioso, clemente, tardo a la cólera, rico en amor y en fidelidad. ¿Y tú? ¿Podrías decir que también esos son los adjetivos que te definen? Misericordioso, clemente, tardo a la cólera, rico en amor y en fidelidad. El Papa Francisco, el Papa Benedicto, lanzaron un documento que era la Misericordia Vultus, el rostro de la misericordia, y es como decir, así como Dios, de tal palo, tal astilla. Como Dios era,
Así es su Hijo Jesús. Y dice la encíclica en el número 1, Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. El ministerio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Te invito a que lo leas. Es un documento pequeño, pero de gran contenido. El fruto de estos dos papas, uno que sale y otro que entra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, rico en misericordia, después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor e infidelidad, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. La naturaleza de Dios, que es la compasión, sigue manifestándose. Dios lo sigue manifestando. Por eso es que tú habrás encontrado personas que te han enseñado la compasión. ¿De quién la has aprendido? ¿Quiénes han sido tus mentores de la compasión? Necesariamente tienes que tener a alguien porque estas personas constituyen tu referente. Así como tú tienes que ser el referente de la compasión para alguien. Tus hijos, necesariamente tus hermanos, las personas más cercanas a ti, tienen que conocer la misericordia y la compasión de Dios a través de ti. Así como Jesús es rostro de misericordia, la invitación a nosotros como discípulos misioneros es ser rostro de misericordia. En el número 8, a quien es misericordioso, nos dice José Pagola, le duele que otros sufran y hace todo lo posible por aliviar su sufrimiento. Jesucristo es la persona que más de cerca ha conocido y dejado conocer el rostro misericordioso de Dios. Estaba tan conectado con Dios Jesús que tan solo tocarlo sanaba el corazón y el cuerpo de quienes buscaban su ayuda. Y aquí en el número 8 de la Misericordia Vultus nos dice estos dos papas, Benedicto y Francisco, que con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud. Dios es amor. La misión, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de su misión, hablamos de lo que hay en su corazón y es revelar el amor del Padre. Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús. Ahí se refleja, su persona no es otra cosa sino amor. Un amor que se dona gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le acercaban dejan ver algo único, irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes, llevan consigo el distintivo de la misericordia. En él todo habla de misericordia, nada en él es falto de compasión. Imagínense que en tu epitafio, cuando mueras, que digan así de ti, pasó haciendo el bien. Eso dijeron de Jesús. Y esto que los papas Francisco y Benedicto dicen, qué bonito que fuera también nuestro proyecto de vida. En ella, todo habla de misericordia. Nada en esta persona es falto de compasión. Todos los signos que realiza, sus relaciones con las personas que se acercaban, que dejen ver esta compasión de Dios, ese rostro de misericordia. Esto es acercarse al corazón de Jesús. Entonces, Pagola nos dice que la compasión es la herencia de Jesús a la humanidad y cuánto lo necesitamos en estos tiempos. Para Jesús la compasión no era una virtud más, sino la única manera de ser Dios. Y vamos a ver cómo Jesús, uno de los grandes teólogos nos dice que la parábola del samaritano es como hacerle un
unos rayos X a Jesús y ver quién era Jesús, así como desde la parábola del buen samaritano. Fíjense que hay palabras fuerza, activos, que se refieren a acciones sencillas, pero cargadas de compasión. ¿Se acuerdan que hablamos de algunas acciones que definen el modus operandi o el actuar de Dios? Nos dicen, fíjense en los verbos que hay aquí, pasó. Un samaritano también pasó por aquel camino, lo vio, se compadeció, se acercó, curó sus heridas, las vendó con aceite y vino. Hicimos un retiro una vez con jóvenes solamente con esta palabra, se acercó, curó sus heridas con aceite y vino. Son palabras tan cargadas de tradición. El aceite en la tradición judío-cristiana, el vino en la tradición judío-cristiana, todas son palabras que evocan rituales de sanación, de experiencia, de identidad. Se las vendó, lo montó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada, se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al posadero, cuídalo y si gastas más, te lo repagaré a mi vuelta, a mi regreso. ¿Se fijan? Cómo todos estos verbos van definiendo el actuar de Dios, llegar, ver, compadecerse, acercarse, acciones que brotan desde dentro. El punto de partida y meta de su mensaje. La compasión se asocia con la cercanía, protección, cuidado y compasión. Acercarnos al corazón de Jesús es ir desarrollando y nutriendo estas acciones en nosotros, esta experiencia de protección, cuidado, de conexión, porque Jesús se hizo prójimo. Y Jesús le pregunta en esta misma parábola, Lucas 10, 36, 37. Según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? Y aquí le dijo, el que mostró compasión. Y Jesús le dijo, ajá, vete y haz tú lo mismo. Fíjense, esta es la invitación de Jesús hoy. Vete y haz tú lo mismo. Y quiero llamar la atención a esta frase de Christina Feldman. Cuando escribe sobre la compasión, ella dice la capacidad para ser causa de sufrimiento. Tú y yo tenemos en nosotras la capacidad para ser causa de sufrimiento. Algunos de nosotros lo utilizamos al 100%, pero tenemos también la capacidad para aliviar el sufrimiento. La capacidad para ser causa de sufrimiento y la capacidad para aliviar el sufrimiento están dentro de cada persona. Y depende de cada persona cuál de estas alimenta y nutre. Jesús alimentó la segunda, su capacidad para aliviar el sufrimiento. Era bueno. Hablaba y cuando hablaba como hablaba en nombre de Dios, todos sabían que Dios era bueno, que los amaba. Vamos a implorar a Jesús que nos escuchó como escuchó a los ciegos que le pedían ver, a la samaritana que le contó de su sed, al padre que le imploró que curara a su hija pequeña, al centurión que le intercedió por su criado, aquel padre que pedía curar a su hijo endemoniado, aquella extranjera que le pedía liberar a su hija. Nos acercamos a Jesús como aquella viuda que lloraba por su hijo muerto, por algún ser querido que ya no está. Y le decimos, Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Amén. Y ahorita las preguntas, Daniel nos va a dar un espacio para que en las sesiones, ¿verdad, Daniel? Puedas reflexionar sobre estas preguntas. Muchas gracias, hermana Cecilia. Entonces, en este momento, ustedes se van a reunir en sesiones de breakout por 20 minutos, dialogando sobre las preguntas que nos dio la hermana. Es importante que sean claros y concisos con sus respuestas para que todos tengan la oportunidad de compartir. Nos veremos de vuelta en la sesión en el salón central en 20 minutos. Muchas gracias.
Entonces iniciamos con este segundo tema. Gracias por sus respuestas, por sus reflexiones. Y sí, en el grupo en el que yo estaba participando decíamos que el conocimiento de personal es de todos los días y las oportunidades para conocernos están ahí a la mano y falta nada más aprovecharlas para adentrarnos en el conocimiento. A veces la enfermedad, como nos decía Kenia, nos ayuda también a adentrarnos en aspectos que no lo pudiéramos hacer si estuviéramos, si estuviéramos sanos. Entonces hay situaciones en la vida, la muerte de un ser querido, que nos ayudan a reflexionar en ciertas cosas que no lo hubiéramos podido hacer de otra manera. Entonces hay momentos cruciales en los que el conocimiento se hace más profundo y la oportunidad está ahí si la sabemos aprovechar. Dice Cecilia, no te podemos ver. Ya, ok. Ahí está. Ahora sí me ven. Ajá. Sí. Entonces sí, entonces estamos en el tema de ahora es Jesús manso y humilde de corazón. Y vemos que cuando decimos Jesús, esa es una de las jaculatorias con las que nos referimos al Sagrado Corazón. Jesús manso y humilde de corazón, a nuestro corazón semejante al tuyo. Y sin duda, lo hemos rezado muchísimas veces y son como estas oraciones del corazón. Los santos, los padres y las madres del desierto hablaban de la oración del corazón. Estas oraciones pequeñas como mantras, que tú las puedes ir repitiendo y que se van haciendo parte de tu vida. Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Hay un libro que se llama El peregrino ruso, que lo leí hace años, y era precisamente eso de cultivar el corazón, de cuidar el corazón, también para ir nutriendo, de lo que se va nutriendo el pensamiento, se nutre también el sentimiento. Entonces, cuando el pensamiento lo nutres de plegarias, de oraciones, como cuando el rosario, si supiéramos lo que estamos rezando, o sea, son oraciones tan positivas. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia. Se fijan, puras cosas bien bonitas. Entonces, el recitar el rosario es también una de estas mantras, de estas oraciones del corazón que nos pueden ir llenando el pensamiento de cosas positivas, y esto tiene también neurológicamente también la posibilidad de ir cambiando nuestras emociones, nuestros sentimientos. Porque aquí, como nos dice Pablo a los filipenses, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Entonces vamos a adentrarnos en este manso y humilde de corazón. Y vamos a recordar que mansos, humildes, pacientes es una de las bienaventuranzas. Y se pone esto casi como sinónimos. En algunos, si buscan en el diccionario la definición de mansedumbre, te va a venir humildad, paciencia. O en algunas traducciones de la Biblia, cuando se traduce mansos, algunas Biblias lo traducen como humildes o pacientes. Entonces, si nos dice la bienaventuranza, ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, los humildes y pacientes, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, vamos a ver desde dónde viene esto de mansos, esta jaculatoria que decíamos, esta oración del corazón, de Jesús manso y humilde de corazón. En Mateo 11, 28 y 29, Jesús está hablando a nosotros, a sus amigos, a sus discípulos, y dice: vengan a mí los que están cansados, llevando cargas pesadas, que yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Nos vamos a adentrar en esta lectura. Esto es uno de los yo soy de Jesús. Vengan a mí. Inicia con esto
Vengan a mí, que es una orden. Vengan a mí. Y las palabras tienen poder. Jesús llama. En estos versículos de Mateo, Jesús llama a los cansados y oprimidos, a los que trabajan, están agobiados, a los humildes, a los pobres, a los pequeños, a aquellos que no pueden confiar en sus propios medios. Y esto evoca la imagen del siervo de Yahvé. En el libro de Isaías, del profeta Isaías, el Señor Yahvé, nos dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 50, versículo 4, el Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar como su discípulo y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está abrumado. A la mañana Él despierta mi mente y lo escucho como lo hacen los discípulos. Me ha dado palabras para fortalecer a quien está abrumado. Entonces, en este sentido es, vengan a mí, a quienes en esta evocación del siervo de Yahvé, Jesús se pone en línea con esto en el Evangelio para decir, vengan a mí los que están cansados. Es una llamada. Y la pregunta es, ¿dónde y en quién busco yo descanso? Y vamos a darnos cuenta de que esta invitación, vengan a mí, es incluyente. Vengan a mí. ¿En cuál de estas categorías tú te identificas? Cansado, oprimido, los que trabajan, como a una persona que trabajas, estás agobiado, como una persona humilde, pobre, pequeña, aquellos que no pueden confiar más en sus propios medios y necesitan a alguien. ¿En cuál de estas categorías te encuentras tú ahora? Nos dice el Papa Francisco que a veces nuestra fatiga se debe a que hemos confiado en cosas que no son esenciales, porque nos hemos alejado de lo que realmente cuenta en la vida. Vengan a mí. En el Evangelio de Marcos 3:13, ese es uno de mis favoritos. He hecho retiros solamente con retiros con el 3:12 y con el 3:13. Y a mí me encanta porque dice, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso. Una traducción dice, a los que tenía en el corazón. Llamó a los que tenía en el corazón y se reunieron para estar con él. Así instituyó a los 12, nos dice el versículo 14, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces Jesús llama, y aquí ya en el capítulo 13 hubo respuesta. Vinieron a él. Y el segundo imperativo en estos dos versículos que estamos analizando es tomen mi yugo. El Papa Francisco nos dice que en el contexto de la alianza, la tradición bíblica utiliza la imagen de yugo para indicar el vínculo estrecho que une al pueblo con Dios. Y nos sigue diciendo el Papa Francisco que como rostro de la misericordia de Dios, Jesús está en el centro de tu relación con Dios. Así, recibiendo el yugo de Jesús, cada discípulo entra en comunión con Él y participa en el misterio de su cruz y su misión de salvación. En México, en algunos estados, no sé si en todos, tenemos esta tradición de cuando los esposos se casan, se les pone lazo para asemejar este yugo. Están ahorita marido y mujer conectados, el hombre y la mujer conectados bien estrechamente con una alianza. Y esta es la misma alianza que Jesús está evocando desde la alianza que Dios realizó con el pueblo de Israel. Así quiere estar unido Jesús a cada uno de nosotros. Que cuando uno se va para un lado, y necesariamente el otro va a ir. Y aquí tenemos la de ganar, porque Jesús sabe a dónde
nos está conduciendo. Entonces, tenemos al compañero. Fíjense que cuando en el Génesis le dice Dios a Moisés, te voy a dar una compañera, a helper. Es una palabra que evoca precisamente este yugo, a alguien que esté a tu lado, como es una palabra tan preciosa que es la que evoca este yugo, que la tradición y los teólogos nos han dicho que este compañero que Dios quiere poner a nuestro lado es el Espíritu de Dios, de helper, el que nos ayude, el que está, el compañero de siempre. Y aquí, al tomar nosotros el yugo de Jesús, se está realizando esta antífona que es continua, que viene continuamente en la Escritura. Yo estoy contigo todos los días. Al tomar el yugo de Jesús, se realiza esta promesa. Estaré contigo todos los días de tu vida. Y no solamente tomarlo de una manera ligera, sino como en el contexto de esta alianza, de esta relación íntima que Jesús ha querido realizar con su pueblo. Asimismo, es la misma relación que Jesús quiere tener contigo y conmigo. El tercer imperativo de estos dos versículos es aprendan de mí. Y Jesús propone a sus seguidores un camino de aprendizaje, de discipulado, a nosotros discípulos misioneros. Esta invitación a sentarnos a sus pies como discípulos, como lo hizo María de Betania, como lo hizo María Magdalena, que también lo llamó mi maestro. Hay dos mujeres en la Escritura, en los Evangelios, que directamente se refieren a Jesús como maestro, en sus actitudes y en su palabra. La María de Betania les decía que fue la discípula, porque la vemos sentada a los pies del maestro. Y tanto era así que su hermana le dijo, dile que me ayude. Y Jesús le dice, tu hermana ha escogido, María, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan. María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. El discipulado es la parte mejor que no nos será quitada, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Y también en el Evangelio de Juan tenemos a María Magdalena, esta mujer que ya no era capaz de reconocer a Jesús. Se le aparecía y ella pensaba que era el jardinero, no tenía la capacidad de reconocerlo. Estaba ofuscada, la pena, el dolor de la pérdida, todas las situaciones que se habían venido a través después de la muerte de Jesús, la habían cerrado, se habían convertido en un obstáculo para reconocerlo. Y es solamente cuando Jesús pronuncia su nombre, María, que dice la Escritura, ella se volteó en Juan 20:16, se volteó y se dio la vuelta. Fíjense este cambio, esta transformación de vida que María la hace reaccionar y decir Rabbuni, Rabbuni, que quiere decir mi maestro. No solo maestro, sino mi maestro. Y entonces Jesús mismo, fíjense, en esto de aprendan de mí, se aprende del maestro. Jesús dice en Juan 13:13, ustedes me llaman maestro y señor, y lo soy. Y tienen razón, porque yo soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo. Fíjense nuevamente, aprendan de mí para que hagan ustedes lo mismo. Jesús poniéndose como ejemplo y no solamente diciendo hagan esto, sino aprendan de mí. Yo lo he hecho primero para que ustedes, mis discípulos, lo hagan igualmente. En este aprendan de mí, vemos que Jesús en un momento dado decía a la gente, pero ¿de dónde le viene toda esta sabiduría? Jesús era un joven,
adulto mayor, digamos, que maravillaba, a la gente se maravillaba al oírlo hablar y decían, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada en Marcos 6, 1, 3? Le venía de su familia, de su participación en la escuela de la Torá, de su experiencia de peregrinación al templo de Jerusalén, en la sinagoga de su pueblo, de su trabajo de artesano al lado de su padre José, de su capacidad de contemplación de eventos y vida cotidiana. Para Jesús, los lirios del campo, los pájaros del cielo, una mujer amasando la masa, una red de pescadores, un campo lleno de trigo, eran todos ocasiones de aprendizaje y alabanza de las maravillas de Dios. Jesús veía la mano de Dios en todo eso. Esa manera de ver a Dios y al mundo constituía el núcleo de su enseñanza. Instruía a la gente con parábolas. Como todo maestro, enseñaba con parábolas, historias, discursos tan sencillas. A sus discípulos les hablaba en privado lo que no entendían. Entre sus discípulos había mujeres y hombres también, y los llamó para que estuvieran con él. En la última cena, les habla largo entendido, como un maestro que sabe que ya se va y les quiere dejar todo lo que está en su corazón, como amigos. En su caminar al lado de los discípulos, como cuando tú estás y que es el último encuentro que tienes con una persona y sabes que a lo mejor no lo vas a volver a ver y se quedan o en silencio o hablando horas y horas. Esto fue la última cena, la experiencia de última cena. Se destacaba una metodología en Jesús toda suya, cercanía, deseo de aprender de ellos, enorme simpatía, pronunciando palabras de confianza para que les ardiera el corazón. Este es el método pedagógico de Jesús. En este mismo pasaje que les decía de Mateo, aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, encontramos uno de los yo soy de Jesús. Jesús se autodefinió en la Sagrada Escritura. Después de su experiencia de desierto, Jesús empieza a autodefinirse. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid, yo soy el buen pastor, yo soy el agua viva, yo soy la luz. Todo lo que Jesús dijo acerca de sí mismo fue positivo y en eso se convirtió sus yo sois. ¿Y tú quién dices que eres? Cuando tú te autodefines, ¿cómo lo haces? ¿Cuáles son las imágenes que utilizas para definirte, para autodefinirte? Miren, voy a decir una palabrota fea, me perdonarán. Hay mucha gente que se define, oh, soy una burra. Imagínense, imagínate. Y Jesús aquí se autodefine, yo soy manso y humilde de corazón. Se autodefinió porque se conocía profundamente. Y esto es importante. Tu identidad no es ser una burra. Tu identidad es tan grande. Fíjense a la manera de Jesús que fue encontrando imágenes que le iban diciendo en lo que todas las autodefiniciones de Jesús. Yo soy puerta, yo soy buen pastor, camino, verdad, vida, luz, sal, somos nosotros. Soy la vid. Todo esto que Jesús fue diciendo, en eso se convirtió, imágenes positivas. Y también el yo soy lo pone en la línea del yo soy Yahweh. En Éxodo 3, Dios se revela a Moisés como yo soy. Cuando Moisés en la zarza ardiendo tiene este encuentro con Dios, y que Dios lo invita, lo manda a que vaya al faraón, él le dice, pero ¿cómo voy a ir? O sea, ¿quién eres tú para decirle al faraón que tú me has mandado? O sea, ¿qué nombre le puedo decir? Y Dios dice, yo soy, yo soy. Entonces, al autodefinirse, Jesús se pone en esta misma línea con el Dios que se ha dejado revelar, el Dios que conoce
ve la misericordia de su pueblo y baja a liberarlo. Yo soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. ¿Por qué Jesús escogería estas dos virtudes para autodefinirse? Fíjense, manso y humilde de corazón. Decíamos que en las otras eran imágenes. Estas son virtudes. Yo soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre es un fruto del Espíritu, decíamos. Solo los que viven en Dios la podrán gozar. Es una virtud que modera como un termostato. Denota fortaleza, autocontrol. Es una especie de dulzura, pero no es dulzona, empalagosa, sino que fomenta la paz y la armonía entre las personas. La mansedumbre no es apatía, sino significa ser humilde, cordial, sumiso, libre de arrogancia y ser fácil de tratar. Permite a las personas juzgar libremente la realidad y hacerse dueños de sí mismo. La mansedumbre está hermanada también con la disciplina y está hermanada también con la temperanza, que es otra de las virtudes, frutos del Espíritu. Había un monje, la historia de un monje que me parece que es Anthony de Melo que nos contaba esta historia. Este monje vivía, era muy santo, y había una chica en el pueblo que quedó embarazada de su vecino. Y decía, pues no puedo decir que mi vecino me embarazó. Entonces dijo, voy a decir que fue el monje. Entonces cuando le preguntaron, ¿quién es el papá de tu bebé? Dijo, el monje. Y la gente dijo, míralo, tan santito que parecía y anda acá embarazando chicas, y le fueron a reclamar todos los del pueblo, el jefe del pueblo, de la aldea, con todos ahí diciéndole, mira, y que le dijeron de todo lo que se iba a morir. Y el monje dijo, porque le dijeron, ahora te tienes que hacer cargo del niño, le tienes que pasar una pensión a la mujer y tienes que cuidarlos. Y dijo el monje, está bien. Entonces el monje siguió, les pasaba, trabajaba para mantenerlos, seguía con su vida de monje, todo tranquilo, y él seguía en la misma, y la gente se reía, y mira cómo sigue de monje después de todo lo que ha hecho, no le da vergüenza, tranquilo. Después de un tiempo la chica se enfermó, estaba a punto de morir y ya no podía, con la culpa, el remordimiento. Entonces fue cuando fue con el dueño de la aldea, el responsable de la aldea, y le dijo, mira que el papá de mi bebé, de mi niño, no es el monje, es mi vecino. Y dijo el señor, pero todos estos años, mira, la maltrató. Entonces dijo, ¿y ahora cómo vamos a ir con este hombre de Dios? Y fueron y le dijeron, ay, discúlpenos, mira que no sabíamos, esta muchacha nos engañó. Y él dijo, está bien. O sea, como esta capacidad que solo se logra cuando, como decíamos en la primera plática, vamos fondo, tocamos fondo. Cuando hay anclas, la barca, aunque se venga en la tempestad, no, muy difícilmente lo va a mover. Fíjense, porque es que hay personas que no tenemos anclas internas. Por tanto, cualquier cosita con una mirada, mira, me miró feo o no me miró, se rió de mí, me dijo esto, cualquier palabra nos hunde, nos cambia el ánimo. Con que no me hable, con que me diga, con que me mire, con que no me mire, con que me mire feo, con que diga una palabrita, ya me cambia toda mi paz, me quita la paz. Y es esta capacidad, la mansedumbre entonces, es la capacidad de mantener este espacio de paz, de fortaleza, autocontrol, de armonía, como fruto de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Y San Pedro en la primera carta nos dice, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Manso y humilde de corazón. Humildad.
Esta bienaventuranza, pues, evoca temas como la visión de la paz, la no violencia, la no propiedad, la nueva creación, la tierra prometida, la no violencia proactiva. Como recuerda la carta a los filipenses, que Jesús se humilló, se hizo humilde a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto en Filipenses 2:8. Recibir entonces el yugo de Jesús significa también ser humilde con el humilde. Fíjense que les decía anteriormente también que San Francisco de Asís se sintió tan cautivado por la humanidad y la humildad de Jesús que la hizo su razón de ser. Es la humildad de Jesús, esto yo soy manso y humilde, definió la característica, la espiritualidad de San Francisco de Asís. Perdón, de todos los santos, el que más se parece a Jesús en la humildad, quien más ha reflejado esta característica de Jesús es San Francisco de Asís. Y antes del siglo XIII no había nacimientos. Y San Francisco, como le llamó tanto la atención, veía que la iglesia se centraba muchísimo en la divinidad de Jesús y él dijo, no, él se centró en la humanidad de Jesús y llamó la atención de la iglesia precisamente a esto, la humildad de Jesús. Y Jesús era humilde. No es este señor rico que se sienta en el trono que a veces tenemos en las iglesias, vestido de oro, brocado y con perlas, una corona de los más finos quilates o incluso diamantes o lo que, y con un cetro de oro. El Jesús que se nos reveló desde y que nos reflejan las escrituras, nació en medio de un pueblo como uno más, pobre, frágil, indefenso, como muchos de nuestro mundo hoy. De hecho, si viniera, no lo reconoceríamos. Como no lo reconoció la gente, nos dice Juan, vino a los suyos y no lo reconocieron. Pero a los que lo reconocieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios. El texto sagrado nos cuenta que en la oscuridad de la noche, en una cueva, fíjense a dónde vino a nacer, qué extremo de humildad. Una joven nazarena dio a luz a un niño pobre. La familia de Nazaret tuvo que emigrar a Egipto para salvar al niño. Como refugiados estuvieron expuestos a otra cultura, así como tantos de nosotros, religión, idioma. De regreso a Nazaret vivieron en la sencillez la vida cotidiana de una aldea. Era el hijo del carpintero. Jesús era austero. No tenía ni dónde reclinar la cabeza. Esta vida de sencillez le hacía atento a los más sencillos. Vio a la viuda que depositaba las 2 moneditas en Marcos 12, 41, 44. Su mirar muestra aprecio por la belleza desde la pequeñez. Por eso pudo reconocer a Zaqueo desde la pequeñez, aunque sea tan difícil, él podía identificar lo pequeño. Por su capacidad de contemplación, supo simplificar su mensaje, una sencillez de su mensaje del reino sobre Dios. Jesús entendió que el reino de Dios se forja desde abajo, desde lo pequeño. Jesús nace en un pueblo, decíamos, pobre, vulnerable, frágil, indefenso, y contar su historia, las circunstancias de su nacimiento y su vida, todavía hoy son un desafío. Mucha gente, muchas iglesias no les gusta escuchar que Jesús nació, vivió y murió como una persona humilde, al margen, a las afueras. Incluso la crucifixión fue en el Gólgota, a las afueras de la ciudad. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que mi familia y cada uno de nosotros sintonicemos con este Dios que escogió nacer pobre e indefenso? Tantas opciones hubiera tenido Dios, pero decidió encarnarse en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, bienaventurados los mansos, dice Jesús en las bienaventuranzas. Y Thomas Merton escribió que mansedumbre es la palabra bíblica para la no violencia. Bienaventurados los dos, la templanza les decía, o sea, no responder inmediatamente insulto con insulto. Es tan fácil en estos momentos, sobre todo en tiempos de coronavirus, cuando estábamos todos dentro y que ya nos vienen, fíjense que hay
ahorita lo que se está viendo y es uno de los retos pastorales, la depresión, la ira que se va forjando, y de hecho muchos atribuyen todas estas marchas, el salir en masa la gente aquí en Estados Unidos al estar secluidos y hubo una oportunidad, es como un escape para salir fuera. Entonces, el afloro en nuestras relaciones a veces de la violencia, de la ira, en nuestras casas, en nuestros hogares, ha sido también por todo esto. Entonces, la no violencia, la mansedumbre es una virtud requerida tantísimo para nuestros tiempos hoy. Bienaventurados los no violentos, dice Jesús, heredarán la tierra. Una vida de no violencia lleva a la unidad con la creación y las criaturas. Fíjense, la persona que es no violenta, de alguna manera se pone en armonía con todo lo creado. Y esto lo vemos bien claro en un pasaje que les voy a presentar de Jesús. Jesús está tan conectado con Dios que en su mansedumbre puede integrar, pacificar, traer orden y armonía. Fíjense, por eso es tan necesario nutrir esta capacidad hoy, porque todavía estamos a tiempo para cultivarla. Los tiempos que se nos están viniendo quizás vayan a ser todavía peores. Hay esta mañana con mi comunidad estábamos reflexionando sobre un tema que dio una laica que se llama Margaret Whitley, aquí a las religiosas en Estados Unidos, y les decía que una de su directora espiritual le dijo, no te preocupes, porque ella le dijo, estoy bien preocupada por lo que veo, o sea, me intriga, me deprime lo que estoy viendo, mira, es que muerte por aquí, es que cada vez se mueren más gentes. Era después del ataque terrorista en el 2016. Y su director espiritual, que era una monja budista, le dijo, no te preocupes, las cosas se van a poner peor. Y dice, y al escuchar esto, de alguna manera me dio esperanza. ¿Por qué? Porque dijo, todavía tengo tiempo, ahorita, todavía no se pone feo, todavía puedo yo en este momento prepararme. Si yo sé que el examen va a ser bien difícil y me faltan todavía 10 días, tengo tiempo, pero si me dicen el examen va a ser bien difícil y es en una hora, wow, no tengo. Entonces, ahorita todavía tengo tiempo de nutrir esta interioridad de la que hablábamos en la primera charla. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos de esta capacidad, la mansedumbre, precisamente esta quietud, que aunque vengan vientos y tempestades, como la experiencia de Pablo, es que ni la enfermedad, como también nos hablaba de ello Kenia, ni la enfermedad, ni la aflicción, nada me va a poder separar del amor de Cristo, que se nos ha revelado en Cristo Jesús. Esta capacidad de una fortaleza, de una templanza, de anclas interiores, es lo que estamos hablando, mansedumbre, para integrar, pacificar, traer orden y armonía. Y el pasaje que les propongo es esta. Se levantó una gran tempestad y las olas se estrellaban contra la barca que se iba llenando de agua. Esto es lo que está pasando en muchos de nuestros países y quizás también en tu vida en algunas circunstancias. Un gran temporal y las olas se estrellaban contra tu vida, contra algunos aspectos de tu ser, de tu familia, y se va llenando de agua. O sea, vas sintiendo que va subiendo, el agua te llega a los aparejos, decía una frase. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa. ¿Cómo puede este hombre dormir sobre un cojín? Sobre un cojín, o sea, es increíble cómo lo ponen. O sea, dormir sobre un cojín quiere decir que es lo más cómodo que puede tener. Lo despertaron diciendo, maestro, fíjense otra vez, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar, cállate, cálmate. Fíjense, 2 palabras. Al griterío de todos, ¡hey, nos vamos a hundir!
se contraponen la calma de Jesús y también la asertividad. Hay gente, cuando nos falta la mansedumbre, decimos y volvemos y echamos fuera serpientes y alacranes y sapos y todo. Pero fíjense, 2 palabras. Las palabras tienen poder. Y es bien interesante ver en la escritura las palabras que Jesús pronunció, precisamente en contextos donde hay un desafío enorme contra la vida. Y aquí está Jesús diciendo, cálmate, cállate, cálmate. Y miren, el viento se apaciguó. En algunos pasajes dice enseguida, y siguió una gran calma. Después les dijo, ¿por qué son tan miedosos? No es que Jesús les dijo, ay, cállense ustedes, que no me dejan concentrar, espérense, lo voy a hacer, pero cálmense. No, primero calma. Y después les habla a ellos. Me imagino con qué ternura les habrá hablado, con qué, o sea, también a ellos para calmarlos, pero de diferente manera. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Están ahí junto a Jesús. Si Jesús no estuviera, entonces sí, pero el yugo lo tenían. Jesús estaba con ellos. Pero ellos estaban muy asustados. Fíjense cómo el miedo a veces nos frena. Hay todo un tema sobre cómo el miedo frena por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Entonces, la conexión de Jesús, la mansedumbre te conecta con todo el creado. Y así que se ve tan claro en este pasaje que hasta el viento y el mar lo obedecen. Asertividad, cállate, cálmate. Como el Espíritu de Dios que revoloteaba sobre las aguas y en el caos trae calma, armonía, orden. Esto hace la mansedumbre. Fíjense esta virtud. Vamos a pedirla. Por eso le pedimos, Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón manso y humilde como el tuyo. Entonces, vengan a mí los que están cansados, llevando cargas pesadas, que yo los aliviaré. Carguen mi yugo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y sus almas, fíjense, no dice sus cuerpos, sino Jesús habla del ánimos, de lo más profundo de la persona. Sus almas encontrarán descanso. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Amén. Muchas gracias, hermana Cecilia. Entonces, en este momento ustedes se van a reunir en sesiones de breakout por 20 minutos, dialogando sobre esta presentación, esta segunda parte de la presentación del mansedumbre y la humildad del Sagrado Corazón de Jesús. Es importante que sean claros y concisos con sus respuestas para que todos tengan la oportunidad de compartir. Nos veremos de vuelta en el Salón Central en 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por compartir en sus sesiones de breakouts. Para terminar esta noche, les queramos dar las gracias a la hermana Cecilia por compartir el tema del Sagrado Corazón de Jesús. Y yo le quería pedirle a la hermana Cecilia si ella puede darnos una o dos cositas en que nosotros podemos llevar de esta experiencia esta noche con el Sagrado Corazón de Jesús. Como les decía, la oración del corazón es esta jaculatoria, repetirla. Ahorita ya sabemos lo que significa la mansedumbre. Y también la otra, la consagración de tu hogar, de tu persona al Sagrado Corazón.
Qué bonito sería que lo pudiéramos hacer conscientemente y sabiendo que invitar al corazón de Jesús es invitar a toda la persona de Jesús. Y invitarlo quiere decir entonces tomar su yugo, así como nos decía también en esta invitación, tomen mi yugo. Muchas gracias, hermana Cecilia. Entonces, para la oración de clausura, nos ponemos en las manos de nuestra Madre Santísima por medio de la siguiente oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, llenar la encuesta que se les manda después de cada sesión por correo electrónico para dejarnos saber cómo califican las sesiones y qué temas quieren que facilitemos. Desde la diócesis y arquidiócesis de la región 4, les queremos dar las gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos para la última sesión el 30 de junio, la Iglesia Católica y el liderazgo del futuro. Muchas gracias y tengan buenas noches. Gracias. Gracias, hermana Cecilia, muy hermosa. Hermana Cecilia, me dio gusto verla. Ándale, gracias. Igualmente. Gracias y buenas noches. Buenas noches a todas. Todo, Chao. Bendiciones para todos. Gracias.